will make sure. This is some tea, black keys. Oh yeah, what's the, we have a internet? Lalita, can you give the internet? Internet, yes. Как очень интернет нашел в Bhakti Tree? I remember. Симка. Bhakti Tree звук свете. Димитра Махараш, он Тацат 108. Just on Tацат, because I'm sure. Let's see how it's going. You remember it was our first password. Oh, that's wow. Yeah? Oh, wonderful. Yes? Yes, because this is different. We don't put this else.
Друзья, здравствуйте! У нас сегодня в гостях Махатма Прабху, его милость Махатма Прабху. Different melodies. Oh.
This is just for one. Yeah. Yeah. Separation. Разделение, Spiritual separation. духовное разделение, когда отделяются друг от друга, имеется в виду, когда создаются две команды. There's l'amor puro. Puro, 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 más puro. Чистая любовь, чистая, чистая. En la mundo material no lo mismo. Ну, Прабху пытается говорить на испанском, а я не знаю тоже сильно испанский. Not even close. This is spiritual love. То есть чистая любовь — это духовная любовь. I love the divine. Духовная любовь означает «я люблю божественное». And if anything makes him happy, Если что-то делает его счастливым, это делает счастливым меня. and if anything is not pleasing to him, Cualquier cosa que no es satisfactoria para él it makes me unhappy. me hace a mí infeliz. Even if ordinarily it would make me happy. Inclusive si ordinariamente me haría feliz, And if it makes me unhappy, me hace infeliz. but it makes him happy, Si le hace a él feliz, se me hace feliz. so what we were singing in English, Lo que cantábamos en inglés, it was a prayer es una oración by the greatest devotee of Krishna. por el gran devoto del Señor. And she was saying, Él decía, you can love me, puedes amarme, you can break me, puedes romperme, you can leave me, puedes dejarme, you can embrace me, puedes abrazarme, you can do whatever you want. lo que usted quiera hacer conmigo. But you'll always be Pero siempre serás my one and only mi Señor venerable, Lord, Señor, love of my life, Señor de mi vida, without any condition. sin ninguna Любовь, condición. Господь моей жизни, Mejor, mejor. The topmost. Es lo tope, Top it. Top it. el top. беспричинно. Top. Okay, so today we're going to be reading Сегодня мы будем читать a story Una historia одну историю about a young boy named Narada Muni. об одном парне, Narada Muni, Нарада Муни, Whose mother died when he was 5. чья мама умерла, когда ему было 5 лет. And then he was very spiritually evolved. Era una persona muy evolucionada espiritualmente. So Tenemos sillas acá para los que quieran sentarse más cómodos. he took the death of his mother in a positive way. Él tomó la Он muerte de принял su madre смерть de una мамы manera позитивно. He said, now I have no mother. Ahora no tengo Сейчас он madre, говорит, у меня нет мамы, I will go find God. me voy a buscar a Dios. и я пойду искать Бога. He took this reverse as a blessing. Él Он tomó esto como принял una это как bendición. благословение. Aquí abajo. And now he is describing this story to his disciple. И он рассказывает историю своим ученикам. This is actually his past life. Это на самом деле его прошлая жизнь, которую он помнит. Because pure devotees of Krishna Потому что чистые преданные Кришны, они могут помнить прошлое и видеть будущее. So his disciple was asking, И его ученик спрашивает, so elevated. как вы стали таким возвышенным? So he's telling the story. И он рассказывает эту историю. So now we're at Нарада the Муни. part of the story where he has left to go into the forest to meditate. Сейчас в этой части истории он отправился в лес медитировать. Because traditionally means like 5,000 years and Потому before, что
Традиционно, имеется в виду, традиционно это имеется 5000 лет назад. Если вы хотите практиковать йогу или медитацию, вы уходите из дома. Ahí no hay ningún tipo de disturbio en el bosque. And you would do your meditation all day. Вы уходите в лес и медитируете весь день. Whatever you could find to eat that was growing in the forest, you would eat. Cualquier cosa que está creciendo en Какую el еду вы bosque es lo que va находите a в comer. лесу, вы кушаете. If you needed a pillow, you'd find some leaves. Если вам нужно лекарство, вы лечитесь листьями. If you needed some clothes, you'd take the Если bark of the нужна tree. одежда, вы Si necesita algo берете de ropa, busca ее una с дерева. corteza de un árbol. Or maybe the skin of an animal that had died. Или, может быть, шкуру животного, которая умерла, El cuero de un animal que ha muerto. в качестве одежды. So this is what he was going to be doing at the age of 5. Это то, Eso что es он lo que iba a собирался hacer a la делать edad de 5 años. в возрасте 5 лет. Okay. So, are you ready? ¿Están listos? Вы готовы слушать? Let's go. Let's go with Narada Muni. Поехали с Нарада Муни. I'm so sorry to interrupt, Hare Krishna, but can you give me the hosting please to do the streaming on Facebook? Okay. Thank you very much. Now, okay. I'll read the Sanskrit of the first verse. Я прочитаю на санскрите первый стих. Smitam jana padam statra purograma vrajaparam kedakarvata vachischa vannanyu pavananicha. Translation. Traducción. 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 After my departure, Después de que me fui, I passed through many После flourishing моего metropolises. ухода pasé por muchas ciudades exitosas, florecientes, Towns, villages, я pequeños прошел pueblos через y разные villas, деревни, animal города, farms, lugares фермерские de хозяйства, animales, de granja, mines, minas agricultural fields, мили, y campos de сельское agricultura, хозяйство, valleys, valles, flower gardens, разные jardines de леса и nursery gardens. сады. lugares donde tenían las plantas para Все crecer, рассказывает, где он был после того, как он y ушел. bosques naturales. So this Натуральный story лес. took place at a time when modern historians think the only people alive were cavemen. Esta historia sucedió cuando los modernos historiadores история piensan произошла que en ese тогда, tiempo solo había gente viviendo en las cavernas. Как эта история произошла в те Tienen ellos времена, otra historia, ¿no? As you can see, когда they were flourishing ученые считали, что все были Él está hablando de первобытными, а на ciudades самом деле florecientes, тогда все minas, уже это campos de было, agricultura. все эти сады. According to this description, they were not cavemen. De acuerdo a esta Согласно descripción, no era Писаниям, gente de las cavernas. тогда не было пещерных людей, то, что Vivían говорят вот muy más ученые в наши дни. inteligentes que de nuestro tiempo. And if you just read the Vedas and you accept the Если history вы that these Читаете Веды, personalities wrote the Vedas, then you'll understand. и вы Si uno примете solamente acepta los Писание, Vedas, тогда вы все uno acepta lo que поймете, estas grandes personalidades han какие escrito, великие no личности их puede ver написали. So, purport. significado de Srila Prabhupada. Man's activities in agricultural, mining, farming, industries, gardening, etc. were all on the same level as they are now, even previous to this present creation. Inclusive antes que esta creación moderna, siempre ha habido agricultura, minas, florecientes ciudades, And the same activities will remain as they are even in the next creation. y estas mismas actividades permanecerán iguales en la siguiente creación. Okay, so now we're getting into some interesting time frames here. Estamos en un tiempo interesante.
After many hundreds of millions of years, Después de cientos de miles de años, one creation is started by the law of nature. una creación empieza por las leyes de la In other naturaleza. words, the universe was not created once. En otras palabras, el universo no ha sido creado una sola It vez. goes through cycles of creation, annihilation, recreation, annihilation. Va en ciclos de creación y destrucción, creación y destrucción. And the history of the universe repeats itself practically in the same way. Y la historia del universo se repite prácticamente de la misma manera. I don't know if you have a word for wrangler means? Wrangler. Mundane wrangler. Wrangler. It's kind of something Prabhupada made up. Mundane wrangler. The mundane wranglers waste time with archaeological excavations. Los buscadores mundanos están perdiendo el tiempo con sus excavaciones de... Okay, I'm going to give you all 50 bones. Te voy a dar 50 huesos que he encontrado And your arqueológicamente. assignment is to write a book on the history of the universe with figuring out these 50 Y bones. con estos 50 huesos que hemos encontrado, tienes que dar la teoría de la creación del universo. But Pero, one problem, un problema. that in ancient cultures they burned the bodies, so there En were no las human culturas bones. antiguas se queman los cuerpos, así que no hay huesos humanos. So probably the only human bones you'd find are soldiers who died in battle that weren't buried, that weren't cremated. Lo único que se puede ver es a veces soldados que murieron en batallas que no fueron cremados. When I was in university, I took a chemistry class. Or Cuando physics, estaba en la universidad physics. tomé unas clases de química y física. Or physics, yeah. It was required. Era necesario. So, first day of class, En el primer día de la clase, the professor made this huge impression on me. el profesor hizo una gran impresión en mí. This is 53 years ago. I remember it like it was yesterday. Esto era 53 años atrás, pero recuerdo como que fuera ayer. He traced out the history of the evolution of physics. Él hizo una descripción de la evolución de la física. In 17, 18, this is what was believed, and then 1826, then this was discovered, and it changed that. En 718 esto es lo que se creía, pero en el 816 esto es lo que se encontró, se descubrió nuevas cosas. Then Newton came along, Newtonian physics, then quantum mechanics came along, confused that. So it was going on, and he brought us to the present, and he said, this Y is what luego we know vino now. Newton y revolucionó la física y con otras teorías y así siguió avanzando. And then he said something that disrupted me. Y de ahí dijo algo que me... This is what we know now, and in the future we'll know something else, and this will be proven wrong. It's something. Digo, esto es lo que sabemos ahora, pero en el futuro se aprenderá más y todo esto ya no valdrá así. Well, of course, that's the nature of the limitations that we have. Eso es la naturaleza de nuestra limitación. So here we're getting history from a different source of information. Aquí tenemos historia de una diferente fuente de información. So, Prabhupada says they're doing archaeological excavations, but they're not thinking about what the purpose of life is. Están haciendo excavaciones arqueológicas, pero no están pensando cuál es el propósito de la vida, de estos huesos. Sometimes Prabhupada said they're trying to conquer nature, Srila Prabhupada decía, a veces trata de conquistar la naturaleza like trying to cure so we don't have for death. para encontrar una cura a la muerte. But wouldn't it be more important to find out why you're alive in the first place if you're going to extend your life? ¿No será más importante entender para qué estoy vivo? People don't think like that. They just La think, gente no piensa así. if we can extend life, it's good. Podemos extender la vida, está bien, So you extend the life of murderers, pero uno extiende la vida Probably not a good de idea. criminales también. right? Y de pronto no es una buena idea. If we extend the lives of people so their ignorance increases, then what Si have we vamos a accomplished? incrementar la duración de la vida de la gente para que su ignorancia incremente, ¿cuál es el uso? So we would generally think extending life is good. Normalmente pensaríamos extender la vida es bueno.
well, if a bunch of terrorists came to Ecuador, we probably wouldn't think extending their life is a good idea. We'd Pero probably si- think exterminating their life is better. Si un atado de terroristas llegan a Ecuador, no pensaríamos sería bueno extender la vida de ellos, mejor deberíamos como disminuir la vida de ellos, terminarlos. Yeah. In Northern California, maybe in your country also, there are trees that are 5,000 years old. En el norte de California hay árboles que tienen más de 5,000 años. That means the trees are better than we are, because we only live 70, 80 years. Quiere decir que esos árboles son mejores que nosotros, porque nosotros solo vivimos 70, 80 años. Is that a good argument? I don't think so. Not a good argument. No es un buen argumento. Now, Prabhupada is going to explain what Narada Muni was doing. Prabhupada está explicando lo que Narada Muni estaba haciendo. He was traveling, and he was seeing these big cities and mines. Él estaba caminando y vio estas grandes ciudades y minas. He wasn't thinking, oh, mines, I could do some business here. Él no pensó, oh, una mina, puedo hacer I negocio. calculate, if I buy Voy a this hacer, mine, si compro esta mina and I sell the coal at this much per y pound, puedo vender aquí el carbón a tanto la libra, this much wealth. voy a obtener tanto dinero No, he was going for spiritual life. y ahí me caso con Martita. And you might say, you Ah, no, know, perdón. Él se iba por la vida espiritual. what did you say? And there marry Martita. I was going for the whole story. So, and then you might say, well, you know, he's only 5 years old, he should have some fun. Alguien podría pensar, tal tenía 5 años, debería estar disfrutando. But he was born elevated. Pero él ya nació con una conciencia espiritual elevada, Like some of you, como algunos de ustedes, or maybe all of us, quizás todos nosotros. we're young, but we understand things that often older people don't understand. Cuando éramos jóvenes, ya entendimos algo que quizás personas mayores todavía no pueden entender. If you want my autobiography, it goes like this. Si quieren su autobiografía, va de esta manera. I was born in such and such a place, Nací en este lugar, did such and such things, hice tales y otras cosas. and when I was 17, I retired. Y cuando tuve 17, ya me retiré. Material life finished. Y la Yes. vida material se He acabó. retired when he was 13. Yo me retiré de la vida cuando tenía 13. Smarter than I am. I waited till I was 17. Es un amigo íntimo de la niñez, Juanchito. Yo cuando me fui al templo le dejé mi Bhagavad Gita. Y él lo guardó. I give him my Bhagavad Gita when I left the temple, my childhood friend. He kept it there somewhere. Then he fell from a horse and broke his back. He was laying there. So he was thinking what to do. Television was not enough. So where is the Bhagavad Gita? Prahlad, can you find it? So his good wife started looking for the Bhagavad Gita, finding the Bhagavad Gita. And then the Bhagavad Gita just came to him. So we never know. Yeah, better late than never. Mejor tarde que nunca. But we're all progressing from life to life. Todos vamos progresando de una vida a otra. So some who are more progressed than even when they're little kids, they're wiser than. Algunos que han sido más progresivos desde que son niños ya entienden. And in Vedic culture, En la cultura védica, this kind of knowledge was given from the age of 5. este conocimiento se le daba a los niños de 5 años. I wish I got it when I was 5. Ojalá hubiera recibido este conocimiento cuando tenía 5. How about you? ¿Qué piensan ustedes? Life was different. Sería la vida diferente. Okay, so that's just a little history of why he would Es una historia de cómo él se dedicó a la vida espiritual. be so interested. Pequeño, solito. Tiene práctica de tu maras. Puede amarrar la guirnalda y darle amarras. Sí. Eso es cierto de amarrar la guirnalda.
After getting an impetus in spiritual life, Después de obtener un énfasis en la vida espiritual, this is after learning from the sadhus, después de haber aprendido de los sabios, even though a mere child, a pesar de que era un niño pequeño, he did not waste time for a single moment with economic development. él no perdió su tiempo por un solo momento en desarrollo económico. Although he passed towns and villages, mines and industries, A pesar de que pasó villas, industrias, minas, he could, only at 5 years old, he could have been, the next Jeff Bezos. él tenía 5 años, podía ser el siguiente Rockefeller. Well, actually, the No first, conocemos, the no first Jeff conocemos. Bezos, yeah. Jeff Bezos. I want God. No más. Solo quería a Dios, no quería nada más. He continually went on to progressive spiritual emancipation. Continuamente caminó hacia su emancipación espiritual. Srimad Bhagavatam is the repetition of history. El Srimad Bhagavatam es la repetición de la historia. Okay, fasten your seatbelts. Ahora sí, pónganse sus You're going to read cinturones. something you may not believe. You're going to read something difícil. Es algo que vamos a leer difícil para su mente. This is a history which happened some hundreds of millions of years ago. Esta es una historia que sucedió hace cientos de millones de años atrás. But I thought there were only dinosaurs then. Y yo pensé que solo había dinosaurios en ese tiempo. But I thought we were the most intelligent, in the history of the universe. Yo pensé que ahora nosotros somos los más inteligentes de la historia del universo. Well, according to the Vedas, we're the stupidest. De acuerdo a los Vedas, somos los más torpes. Sorry to pop your bubble. Disculpe que rompí su burbuja. As it was said herein before, Como se ha dicho aquí y se ha dicho antes, only the most important factors of history are picked up to be recorded in this transcendental literature. solo las cosas más importantes de la historia están siendo escritas en este libro. So he's traveling. Now we'll read the next verse, see what happens. Él está viajando, ahora el siguiente verso, veamos qué pasó. I passed through hills and mountains, Pasé por pequeñas colinas y montañas gigantes, full of reservoirs of various minerals, llenas de reservorios de todo tipo de minerales, like gold, como oro, silver, plata and copper, y cobre, and through tracts of land with reservoirs of water filled with beautiful lotus flowers, y por tierras donde había hermosos lagos llenos de flores de loto, fit for the denizens of heaven, que debería ser para los habitantes de los planetas celestiales, and decorated with bewildered bees and singing birds. y decorada con hermosas abejas y pájaros que cantan. Yeah, so previous ages the flowers were more fragrant. En eras anteriores las flores eran más fragantes, That's why the bees were bewildered, so fragrant. por eso es que las abejas eran así, tan amadas, porque también estaban llenas de esta fragancia. I then passed along through many forests of rushes, bamboo, reeds, sharp grass, weeds, and caves. Pasé por bosques de bambú y arbustos secos y diferentes tipos de Which were very tundra, difficult to go through. que era muy difícil de caminar. I visited deep, dark, and dangerously fearful forests, Visité bosques muy oscuros y peligrosos which que were, daban miedo, which were the play yards of snakes, owls, and jackals. que era el lugar donde vivían las serpientes, los búhos y los jackals, chacales. You know, like in Mayapur. Sí, Mahatma. Au. It is the duty of a mendicant Es el deber de un mendigante to experience all varieties of God's creation de experimentar todo tipo de variedades de la creación de Dios, by traveling alone through all forests, hills, towns, villages, etc.
Yo viajé solo por todas estas ciudades, villas, aldeas, etc. to gain faith in God Para obtener fe en Dios and strength of mind, y fuerza en mi mente. as well as to enlighten the inhabitants with the message of God. Y al mismo tiempo recordarles a los habitantes de esos lugares el mensaje de So, Dios. even though he was 5, basically he renounced the world. A pesar de que era tan solo 5 años, ya renunció al mundo. So, when you renounce the world, then in this culture, you go to the forest. Cuando uno renuncia al mundo, en esta cultura uno deja la ciudad y va al bosque. And you practice fearlessness. Y así uno aprende a ser sin miedo. Because in the forest, there are dangerous animals. Porque en el bosque hay tantos animales So you peligrosos. practice faith that God will protect you. Uno tiene que practicar la fe de que Dios le va a proteger. Want to try that? ¿Quisieran tratar eso? Don't try it if you don't have faith. No trate si no tiene fe. Could be Cuando dangerous. llegó este COVID, Maharaj, Yeah. empecé a ver cómo la fe se rompía de todos. Anyway, we talked about this last time. Hablamos de esto ayer. The principle is Krishna reciprocates with your faith. Krishna reciproca con su estado de fe. We have this story, some of you know. Tenemos la historia, algunos saben. There's a very great devotee. Un gran devoto. His name is Thakur Haridas. Su nombre era Thakur Haridas. And Thakur Haridas chanted Hare Krishna 22 hours a day. Y Thakur Haridas cantaba el santo nombre de Krishna 22 horas al día. It's kind of amazing. Increíble. And then he had 2 hours for Tenía 2 horas para sus checking necesidades. his email. Not enough time to check email. No tenía tiempo para ver su email. Social media. Mm. So 2 hours for eating, sleeping, bathing, whatever. 2 horas para comer, dormir, bañarse. So he was being honored, worshipped by the people in the village because he was such an elevated sadhu. Y la gente de la villa lo adoraba ver un asado tan elevado. And there were people who would come and visit him all the time, Y había gente que lo venía a visitar todo el tiempo, just to be with him tan solo para estar con él, and bring him some regalo. para traerle algún regalo. Because that's the culture. You visit a saint, you bring some offering. Cuando uno visita a un santo, uno le trae algún regalo. There was a problem. Pero había un problema. Where he was living, there was a snake living also. Donde él estaba viviendo había una serpiente muy grande viviendo ahí también. He didn't really bother. Y He didn't bother about the snake. He él didn't no care. se preocupaba de que la serpiente viva ahí. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Whatever. ¿Qué puede pasar? But the problem was that the people who were coming to visit him, they were worried about that the snake's going to bite them. Pero la gente que venía estaban temerosos de que pronto esta serpiente los va a picar. So then he thought, well, then I should get rid of the snake because it's causing disturbance to my visitors. Si quizás él pensó, quizás sería bueno hacer que la serpiente se vaya para que no cause miedo a mis visitantes. So with this thought in his mind, Y con ese pensamiento en su mente, he connected with Krishna. se conectó con Krishna. Krishna is in the heart of the snake. Krishna está en el corazón de la serpiente. Krishna told the snake, Krishna le dijo a la serpiente, time to go. tiempo de irte, You're causing anxiety to the visitors. están causando ansiedad a los visitantes. And the snake left. Y la serpiente tranquilamente se fue. This is why the renunciate goes to the forest to develop this kind of faith. Por eso es que los renunciantes van a vivir al bosque para obtener ese tipo de fe. But disclaimer, Aquí hay una, you don't have that faith, si uno no tiene esa fe, don't try. no va al bosque, Because you might get bitten by a snake puede ser picado por una serpiente, or eaten by a tiger. comido por un tigre, pueden ir al club del bosque. They can go to the club. Many clubs are called the forest, like a resort kind of.
But we can take the principle Pero podemos tomar el principio of depending on Krishna, de depender en Cristo, yeah, having faith. tener fe. One time, they asked my spiritual master, Srila Prabhupada, what do you feel when you chant Hare Krishna? En una ocasión le preguntaron al maestro espiritual Srila Prabhupada, ¿qué siente cuando canta Hare Krishna? Prabhupada said, I feel fearless. Se me siento sin miedo. Qualification of a pure devotee. La cualificación de un devoto puro. One time, I think the devotees were walking in India and there was some building or something. Prabhupada said, the tower, and Prabhupada said, when I was a kid, I climbed up that tower. En una ocasión Srila Prabhupada estaba caminando con sus discípulos en una ciudad de India. Y digo, cuando, seguramente era Calcuta, era niño. Dice, y había una torre muy alta. Dice, cuando yo era un niño, yo me subí al tope de esa torre. And one devotee said, oh, Prabhupada, you were very bold. Dice, oh, Prabhupada, tú eras muy valiente. He said, I still am bold. Dice, todavía soy valiente. I came to your country, nobody invited me. Yes. Dice, yo me vine a tu país, nadie me invitó. I came to disrupt your materialistic society. Vine a causar problemas a tu sociedad materialista. So, at least we can think that as we make spiritual progress, we should become more fearless. Por lo menos debemos pensar que mientras más avanzamos espiritualmente, debemos volvernos menos temerosos. You know, it's also interesting. También es interesante, One of the big fears we have uno de los grandes miedos que tenemos is fear of ourself. es el miedo de nosotros mismos. Sometimes we say, I don't trust myself. A veces decimos, no me confío en mí mismo. You ever said that? ¿Ha dicho una vez así? Raise your hand if you've said that. I don't trust myself. That's interesting, isn't Es it? interesante. It's like we're afraid that we'll do something that No control. we can't control. We shouldn't do. Sí. A veces tenemos el miedo de hacer algo que no deberíamos hacer porque está más allá de nuestro control. I have a mantra for you. Tengo un mantra para That will eso, help. que puede ayudar. This is how the mantra goes. Así va el mantra. I love myself Yo me amo too much demasiado to do anything para hacer algo that would hurt myself. que me va a dañar a mí mismo. So you're now trusting yourself more than your fear. Ahora uno está amándose uno, confiando en uno mismo más que sus propios miedos. If we actually have self-love, Si tenemos amor propio, then we won't give in to temptation. no deberíamos dejarnos por la tentación. We won't give in to anything that's bad for us. No nos deberíamos dejar llevar por lo algo que es malo para nosotros mismos. You can try this mantra sometime. Uno debe tratar este mantra. When you feel you're being pulled into something Cuando uno siente que está siendo jalado hacia algo which would be wrong or unhealthy, que no está bien o que es que ver en contra de su salud, you could tell yourself, uno puede decir a sí mismo, I love myself too much to allow myself to do something that would be harmful to me. yo me amo lo suficiente para hacer algo que luego me va a herir a mí mismo. So in this way we see De esta manera vemos, that often the biggest enemy is vemos ourselves. que el gran enemigo somos nosotros mismos. Sometimes we think the enemy is outside. A veces pensamos que el enemigo está afuera, It's not. no está. And we all know this. Todos sabemos eso. If you want to achieve something, Si uno quiere alcanzar algo, the real person, the real thing you're trying to conquer is your own limitation lo primero que uno está tratando de conquistar es nuestras propias limitaciones or your own fear, o nuestros propios miedos. isn't it? The four propensities of Hay 4 tendencias: eating, comer, sleeping, dormir, mating,
aparearse and defending or fearing. y defenderse o tener temor. There's another kind of fear, Hay otro tipo de miedo, embarrassment. vergüenza. So defending means defending my false ego, my false identity. Defenderse significa defender mi falsa identidad. This is my identity. Esta es mi identidad. I don't want you to pierce my false identity. I want you to think I am like this. Yo no quiero que rompas mi identidad. Yo quiero que siempre pienses que soy así. You ever have a fear that someone might find out your darkest secrets? ¿No tiene miedo de que alguien pueda encontrar sus secretos más oscuros Put it on Facebook. y que lo ponga en Facebook? So that's a kind of fear also. Ese es un tipo de temor también. See? Sí. Yeah. So fear is a big thing. Por lo tanto, miedo es una gran cosa. Fear that how will I live? Miedo de cómo yo vivo. No, God's maintaining everything, everyone. Dios está manteniendo a todos, está manteniendo a cada persona. You know, look at all the elephants. Mire a los elefantes. I heard they eat like 2 tons a day. Pueden comer creo que 2 toneladas al día. They eat a lot. Comen muchísimo. And Prabhupada would joke, Y Prabhupada a veces hacía esta broma. how do the elephants get their food? ¿Cómo es que los elefantes pueden obtener tanta comida? They're not going to the office every day working. No van a la oficina a trabajar todos los días, But somehow God is maintaining them. pero Dios los está manteniendo. You know, the ants get their sugar. Y las hormigas obtienen su granito de azúcar. And the mosquitoes get your blood, Y los mosquitos obtienen su gota de sangre. especially foreign blood. They like that even better. Especialmente sangre extranjera les gusta más. So that's also faith. Eso también es fe. Don't be afraid how you will live. If you have faith in God, He will provide. No tener miedo de cómo voy a vivir si uno tiene fe en Dios. Dios sabe que Dios lo va a proveer. So to practice this faith, Si uno practica ese the tipo de sadhu fe, would go to the forest. es fácil. The sadhu would go Oh, to the if you forest have to this. test. Okay, let's test your faith. El sábado se va al bosque y dice, bueno, vamos a probar mi fe. They have this exercise. Tony Robbins does it. He gets people to walk on hot coals. Hay un señor Tony Robbins tiene este ejercicio que le hace a la gente caminar en carbones hirviendo. And before they do it, Y antes que lo he hagan, explains that if you think the coals are cool and you walk on them, they won't burn your feet. si piensas que estos carbones encendidos en realidad son como hielo, no te van a quemar los pies. So now how do you know if you've mastered your mind? You have to walk on the coals to prove it. Así como uno puede saber si ha conquistado su mente, tiene que caminar por estos carbones encendidos para probar. When people walk on the coals and they're chanting the mantra, cool moss, it feels like cool moss. Y la gente canta el mantra, se siente como un llano fresco, un llano fresco. Yeah. So going to the forest is, okay, let's test your faith. Ir al bosque es como, ok, vamos a probar mi fe. So that was the idea. Esa era la idea. We can test our own faith in different ways. Pero uno puede probar su fe de diferentes maneras. Diferentes maneras. And Krishna will provide many diferentes maneras por ustedes. Y Krishna va a proveer diferentes maneras de probar su fe. You know, one of the biggest tests of faith Uno de las pruebas de fe más grandes is faith in a belief that I can actually become pure. es la fe de creer de que en verdad algún día me pueda volver puro. Because when you begin spiritual practice, sometimes it's difficult to imagine being completely pure. Porque cuando uno empieza a practicar la vida espiritual, es difícil imaginarse cómo volverse completamente puro. See? ¿Sí? Sometimes.
the mantra is pure. Pero el mantra es puro, So you don't have to worry. so no hay que preocuparse. Take the medicine Tomes la medicina with faith con fe that someday que un día that will be pure. yo seré puro. Even though it may seem impossible. A pesar de que parezca que es imposible, So that's important faith. That is very important. ¿qué es lo más importante? Because how can you dedicate yourself to anything if you don't believe it's going to work? ¿Cómo uno se va a dedicar a cualquier cosa en la vida si uno no tiene fe de que va a funcionar? Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama. Look at me, I'm still a mess. Chanting 50 years, look at me, still a mess. Mire, estoy cantando por 50 años y todavía estoy hecho un desastre. No trabajo, finito, no más. No voy a trabajar más. We can't do that. Uno no puede hacer eso. Oh, perdón. No está trabajando, esto no está funcionando, voy a dejarla de cantar. No funciona. No, uno no puede hacer eso. The problem is, El problema es, this life is pretty short, esta vida es muy corta. and we've had millions of lives. Tenemos millones de vidas. And we're in the, fast food society now. Ahora estamos en esta sociedad de la comida rápida. I've been chanting for 5 years. Why am I not pure? He estado cantando por 5 años, ¿por qué no soy puro ya? Yeah, and you've been chanting, give me more for 5 billion lives. Y uno le está pidiendo al cambio a Dios y a la vida. Dame más, algo material por millones de vidas. Take a little time. Se va a tomar un tiempo purificar ese deseo. So don't be in such a don't look for like tremendous results right away. No busque por tremendos resultados enseguida. I have a pain, give me an aspirin. Tengo un poco de dolor, deme una aspirina. No, better you go to some acupuncture, do some yoga. Oh, that takes too long, just give me an aspirin. Si mejor vaya un poco de acupuntura, un poco de yoga. No, eso toma mucho tiempo, una aspirina. That's the problem. Ese es el problema. We want fast food religion. Queremos una religión que sea como de comida rápida. The mantra works. El mantra trabaja, It just takes time. pero toma su tiempo. After chanting 5 billion mantras of give me more, you got to chant a lot of mantras. Krishna, I want to give it to you now. It takes time to balance the scale. Toma tiempo, por millones de vidas hemos estado pidiendo más materia, más disfrute, y ahora queremos vida espiritual. Toma su tiempo hasta lograr un balance de lo que hemos pedido antes y lo que queremos ahora. Okay, let's finish this and then we'll take questions. Acabemos esta parte y luego tomamos unas preguntas. A sannyasi is duty-bound to take all these risks without fear. El sannyasi tiene el deber de tomar este tipo de vida sin miedo. Sannyasi means renunciation. Sannyasi significa renunciante. The most typical sannyasi of the present age is Lord Chaitanya. El sannyasi típico de esta era es el señor Chaitanya, who traveled in the same manner through the central Indian jungle. que viajó de la misma manera por las junglas centrales de la Okay, India. it's time to fasten your seatbelts again for another whopping statement that you may find hard to believe. Y aquí, por favor, amárrense sus cinturones para otro comentario que es difícil de creer. Lord Chaitanya was enlightening the tigers, bears, snakes, deer, elephants, and many other jungle animals. El señor Chaitanya estaba iluminando a los tigres, a los elefantes, a los osos de la jungla. Now, Lord Chaitanya is an incarnation of Krishna, so he could speak the language of the animals. Ahora, el señor Chaitanya es una encarnación de Krishna, por lo tanto, él puede hablar con el lenguaje de los animales. And he's in their heart, so he could arrange that they would understand the philosophy. Y él vive en el corazón de cada uno de ellos, por lo tanto puede hacer que puedan entender esta gran filosofía. So he was telling them, Él les decía, why don't you just give up your animosity towards one another and chant Hare Krishna?
¿Por qué ustedes no mejor paran esa animosidad que tienen el uno al otro y cantan Hare Krishna? And just like we chant together and dance, Y así como nosotros cantamos juntos y bailamos, those animals were chanting together and dancing estos animales estaban juntos cantando y bailando and embracing, y abrazándose unos a otros. believe it or not. Créanlo o no. Hare Krishna. In this age of Kali, En esta era de Kali, sannyasa is forbidden for ordinary men. Dress, uno cambia el color del vestido to make propaganda. para hacer propaganda. In other words, he's pretending to change his, he dresses like a saint to pretend that he's a saint. In order to take advantage of innocent people. De otras maneras, se viste como un santo para pretender ser un santo y así hace que la gente pueda ser engañada. One should, however, take a vow to completely devote his life to the service of the Lord. Cuando uno ha tomado el voto de completamente dedicarse a servir al Señor, This gets into another point. So we can stop here if there are any questions si or pueden discussion. estar ahí, si tienen alguna pregunta, una duda. Acerca del amor propio, ¿qué línea hay que divide el amor por Krishna y el amor propio? What is the line that divides the love for Krishna and the love for oneself? Talking about. Yeah, Prabhupada said, you're part of Krishna. Prabhupada decía, tú eres parte de Krishna. So loving yourself is loving Krishna. Amarte a ti mismo es amar a Krishna. So in order to develop love of Krishna, you have to take care of yourself. Para poder amar a Krishna tiene que cuidarse usted a sí mismo. You have to do certain practices. Tiene que hacer ciertas prácticas. And if you don't care about yourself, you could easily say, I'm not going to do these practices. Pero si uno no se ama a sí mismo, dice, no voy a hacer estas prácticas. So you generally, you will find it difficult to do spiritual life if you don't care enough about your own salvation. Es difícil practicar la vida espiritual si usted no está profundamente buscando su propia salvación. So self-love doesn't mean I'm a selfish person. Amor propio no significa que ser egoísta. It means that I am compassionate enough upon myself that I take as much time as needed to devote to my spiritual practice. Amor propio significa dedicar el suficiente tiempo necesario para avanzar espiritualmente y así purificarse uno mismo. So if I say, if you take the spiritual life, you'll be happy. Si toma la vida espiritual va a ser feliz And in the end, you'll be liberated. y al final usted va a ser liberado. And then you say, I don't care. Uno dice, no me interesa. And I say, but you'll suffer. Pero vas a sufrir. I don't care. No me interesa. If you have that mentality, Si uno tiene esa mentalidad, no hay. there's no mentality of self-care. No es una mentalidad de autocompasión, autocuidado. Then you won't practice spiritual life because you don't care enough. Si uno no va a practicar la vida espiritual porque no se cuida a sí mismo. Just like you care for other devotees. Así como uno cuida a otros devotos, So you're also a devotee. pero usted también es un devoto. We talk about devotee care. We should care for devotees. Hablamos de devotee care, de cuidar a los devotos, cuidar a los devotos. And who's going to care for this devotee? Pero ¿quién va a cuidar de este devoto? If I don't care for this devotee, nobody may care. Si uno no se cuida de este devoto, ¿quién va a cuidar a los otros devotos? See? Yeah. So it's not, we take it in the wrong way as something selfish. A veces lo tomamos de la manera incorrecta, pensando que es egoísmo personal. Prabhupada was always telling us, you should take the Krishna consciousness because it will save you from so much trouble. Prabhupada nos decía, ustedes tienen que tomar la conciencia de Krishna porque les va a salvar de tantos sufrimientos, de tantos problemas. So he was really appealing to this self-care. Care for yourself. You can get out of this world in this life. Srila Take care of Prabhupada, yourself. él hablaba acerca de cuidarse uno mismo.
O sea, sálvese del sufrimiento. Don't be flojos. No sea flojo. Maestro, si Krishna es el absoluto, ¿cuándo nuestras actividades pueden hacerse espirituales? If Krishna No is the solo absolute materiales. truth, when our activities can become spiritual, non-material, Yeah, anytime. en cualquier momento. You just have to change how you think. No, solo hay que cambiar como uno piensa, Just like we're chanting, así como estamos cantando. right? So that's spiritual. Eso es espiritual. Why? ¿Por qué? For Krishna. Porque es para Krishna. Right? You take anybody. Uno, hoy, cualquiera, You may have no spirituality in their life. que no tenga espiritualidad en su vida, And you could change that in a moment. uno puede cambiarlo en un segundo. Still do what you're doing. Tú sigue haciendo lo que estás haciendo, But instead of making that for your pleasure, make it for Krishna's pleasure. en vez de hacerlo esto para tu placer, hazlo por el placer de Krishna. Immediately, it becomes Y así se vuelve espiritual. spiritual. Is that the only difference? Esa es la única The only diferencia. difference is what is the object of whatever you're doing. La diferencia es a quién estoy ofreciendo todo lo que yo hago. ¿Para quién lo hago? Here's a circle. Aquí hay un círculo. Let's say this circle is the world. El círculo es el mundo. Most people, they are numero uno La mayoría de las personas se ven uno como el número uno, in the centro of en el centro del círculo, the universe. el centro del universo. Who is numero uno? ¿Quién es el número uno? Me. Yo. Now, spiritual life, so that means everything Eso quiere decir todo. I do Yo hago is for numero uno. para mí, para el número uno. Now, if I want to change that to spiritual, Pero quiero cambiarlo a espiritual. I take numero uno and make him numero segundo. Yo le cojo el número uno, le hago el número dos. Actually, make him numero billion zillion, you know. Le voy a hacerle el número millón, 10 millones. And bring God and put him in the center. Y traiga a Dios y ponga en el centro de su universo. And continue doing the same thing. Continúa haciendo las mismas But cosas, now it's for him. pero ahora es para él. Whatever it is, your music, your business, Su your trabajo, family, su música, su your familia. job. But now you're thinking for him. Ahora estoy pensando, es todo para él. That's all the differences. Esas son todas las diferencias. For his pleasure. Es para su placer. Simple. Simple. But this Maya is powerful. Maya. Es difícil de Maya romper. es poderoso, pero Krishna más poderoso. And Cristo Maya, es más poderoso que Maya. yeah, and Maya is darkness. Camina detrás, ¿no? Maya es la oscuridad, como las sombras. Krishna es luz. Krishna es la luz. There's no darkness where there's light. No hay oscuridad donde está la luz. The problem is not Maya. El problema no es Maya. The problem is we're in love with Maya. El problema es que estamos enamorados de Maya. We're in love with everything not related to Krishna. Estamos enamorados de todo aquello que no está conectado a Krishna. That's the problem. Ese es el problema. But if we change that, Si cambiamos eso, Maya is not a problem. Maya no es un problema. Maya es la ilusión. Maya means material. Also. Maya significa material, The material consciousness. la conciencia material. So Krishna will always protect you Krishna siempre le va a proteger, if that's what you want. si es que eso es lo que uno desea. But if you want to dance with Maya, Pero si uno quiere danzar con Maya, she's happy to dance with you. ella va a estar contenta de bailar contigo. So what we need to do, ¿Qué vamos a hacer? put a little sign on the door of our house Poner un pequeño anuncio en la puerta de nuestra casa that says, que dice, Maya is not allowed in this house. Maya no puede pasar en esta casa.
Así como dicen, no pets allowed. Or if you like tattoos, there's one that says, Maya not allowed in this life. No puede ponerse un tatú. Maya no es permitida en esta vida. If you're going to get a tattoo, get to, remind yourself. So. Por lo menos se va a poner un tatú que se ponga que le recuerde algo importante. So, an important question to ask ourselves. Una pregunta importante que nos deberíamos preguntar. What do I want in my life? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? The material or the spiritual? ¿Lo material o lo espiritual? Because when you want the material, that's when Maya seems very strong. Porque si queremos lo material, ahí es donde Maya se vuelve muy fuerte. And that's when you take the sign off and put the new sign that says, Maya is welcome here. Es como poner un nuevo anuncio que dice, Maya es bienvenida aquí. I often joke. A veces hago la broma. Sometimes devotees say, why does Maya always bother me? Los devotos preguntan, ¿por qué Maya siempre me está molestando? Because you have that sign on your door. Maya is welcome here. Porque tienes un signo en la puerta que dice, Maya es bienvenida aquí. You have to change the sign. Tiene que cambiar el signo. Maya is not welcome here. Maya es no bienvenida aquí. Then she'll go to the next door. Ella se va a ir a la puerta siguiente. Like we're 25 people here, whatever. Who is Maya going to visit today? Aquí hay 25 personas. ¿A quién va a visitar Maya hoy? The ones who have the welcome sign. El que tiene, el que dice bienvenida acá. Es el hijo de mi sobrino. No, it's in English. Lolita knows more, I think. So, about fear, can you explain a little bit more in detail? Can you overcome fear, or you just get comfortable with fear? Acerca del miedo. Uno puede conquistar el miedo o uno ya se vuelve confortable viviendo con el miedo. Until you're completely transcendental, hasta que uno no sea completamente trascendental, you will have fear. Va a haber cierto miedo. But if you have faith, pero si uno tiene fe, then you can act in spite of your fear. Uno puede actuar inclusive con miedo. So we have an example. Tenemos un ejemplo. Many examples in our scriptures. Muchos ejemplos en nuestras escrituras. Devotees who had no fear. Devotos que no tienen miedo. They had complete faith in Krishna's protection. Que tienen completa fe en la protección de Krishna. So sometimes you just have intellectual faith. A veces uno tiene solamente fe intelectual. So then you have to act in spite of the fear, because you know, in the back of your mind, you know Krishna will take care of me, but you're not certain it's going to happen in the time frame you need it to happen. Uno tiene solo fe intelectual, pero en la parte de atrás del corazón uno sabe que Krishna lo va a proteger. Por lo tanto, a pesar que tenga el miedo, tiene que actuar. Sabiendo que Krishna lo va a proteger. Then you act in spite of your fear. Y uno actúa a pesar que tenga miedo. And your faith grows as you see Krishna protecting you. Y la fe crece mientras uno ve cómo Krishna lo protege. Sobre esto. It was in New Vrindavan in 1985 when they were making Lord Nishingadev casting, and Soma Prabhu gave me the service of Polish Nishingadev for a month. Because it was very rough, so that he gave me the service of Polish. First was grinding hard, then we were buffering him, and he was shining like a Salagram Shila. It was such a nice service. It was in my mind the Lord all the time. But then Mahabodhi Prabhu took me to, because Panchadarvida Swami was my guru, Mahabodhi Prabhu said that he wanted me to go to Houston to do Sankirtan there, distribute books there. I was so happy in Vrindavan. I went. In the first 2 days of being there, they put me in a Harinam with a lot of bunch of new devotees. And we were going in this Harinam on a dark street because it was in the night, full of bars. And there were the motorcycles of the Hell Angels on the other side. And one guy was screaming something to us.
Because of the cartels in Americano, we didn't hear him. He keeps screaming. At one point, he threw a bottle of whiskey and hit the wall and drenched the devotees with the aroma of the whiskey. So then we really saw he was really angry at us. I thought that he was, and he kept walking, crossing the street with some holding, I don't know, a knife or a gun. So I remember Lord Nrsimha there, he started chanting the mantra. And some car was coming this way with a bunch of kids inside the door, Hare Krishna, Hare Krishna, through the windows of the car. And they didn't saw this guy crossing. And they hit him so hard, he went up in the sky and fall again, and the kids break and pass over his head. Pop! They kill him on the spot. So my faith grows so much, man. Yeah. Because if they didn't kill him, he would have killed you. Yeah. Well, he was coming for, there was a bunch of mountains, these old punks from Houston. Was, Wow. the Nrsimha was right there. Incredible. Yeah. You want to explain in Spanish? And that day, Houston, he was visiting Tamal Krishna Goswami Maharaj. So we asked him, he was focusing the devotees, that he got some liberation, or he got, he said, yes, definitely. He was even inimical, the cancer. Yeah. It's a long story. Can you reduce it in Spanish? Yeah. Estaba así, viviendo en New Brindavan en el 85, me dieron un servicio de pulir una la recién hecha de Nersinga de grande, una era muy bella. Y debido a que el servicio fue por un mes, estuve constantemente solo meditando en la forma del Señor. Pero me quitaron ese servicio, me llevaron a Houston a distribuir libros. Y los 2 primeros días de estar en Houston me fui en un harinam con un poco de matajes que eran punks, con pelo de rojo y con aretes por todo lado y metal. Y unos 2 o 3 devotos y un devoto más balabadra conmigo con la Ambrenán y los cárteles. Y fuimos en la noche a un lugar lleno de bares. Y ahí estaban estos famosos Hell Angels con sus motocicletas. Habían 2 carreteras y un parterre en el medio. Y un hombre gritaba y gritaba algo y pensé que estaba Hare Krishna o algo así. Pero en realidad un momento botó una botella de whisky a la pared y nos salpicó a todos con esto y ya vimos que uy, está irado. Y empezó a cruzar la calle con la mano atrás en la espalda. Se parecía que iba a hacer, empezamos a cantar el mantra con el devoto. Y venía un carro grande con muchos niños jóvenes adentro que venían Hare Krishna, haciendo broma como estamos cantando. Y no lo vieron al hombre y le golpearon tan fuerte que se elevó varias veces y cayó luego de frenar el carro iba y pasó sobre su cabeza. ¡Pop! Y ahí quedó. Entonces decía yo que mi fe en Srila de él creció ese momento. Y los Hell Angels, they were there, they approached us and said, I'm really, really sorry. This guy was drunk. We are friends of you from a long time. Oh, wow. Really sorry. This is not our thing. Wow. It was very nice. Another thing that was in the mind, Maharaj, when you said that these scientists, they take bones from the floor and then tell us the story of the universe. And then came Newton with the theory of gravitational. This theory of Newton was given by Airavata 3,000 years before with the Surya Siddhanta. When the English came here, they stole so much knowledge from the Vedas and they brought it to their scholars. They proposed it that it's their discoveries. They were such a thieves. The only thing that is real from them is the name of their car, Land Rovers. They're rovers of land, they're rovers Land robbers. They were trying to establish Christianity, so they had to break faith in the Vedas. Yeah, but they didn't know that the internet was going to later and everybody will find out. Because now so many people finding out these realities, that this knowledge came all the way to the And they say India is such a poor country. Ellos dicen, los ingleses decían que India es un país tan pobre. You know why it was such a poor country? ¿Por qué fue tan pobre?
Because the British robbed it of all the wealth. Porque los ingleses se llevaron It's todo one el of the dinero. wealthiest countries in the world. Era el país más rico del mundo. Anyway, yeah. Welcome to the material world, everyone. Yeah, muchas Bienvenido al gracias. mundo material. We made a bad choice coming here. Hemos venido a este mundo haciendo una mala decisión. We can now make a good choice to get out of here. Y ahora tenemos que hacer una buena decisión para salir de aquí. Acquire some intelligence. Obtener algo de inteligencia. But if you use your intelligence, then Utilice su inteligencia. you can see your way through this world. Y así puede ir por este mundo. Zoom connection look like they lost. That battery, Oh, the battery died, and I didn't bring my charger, I don't think. and we don't have also, we And I don't can't have. call them to tell them. They're Okay, I waiting. will let them know. That's the nature of this world. Lo que Krishna nos quiere hacer entender es que esa es la naturaleza de este mundo. And if you don't like suffering, Si no le gusta el sufrimiento, you're in the wrong place. está en el lugar equivocado. There's another place where there's not suffering. Hay otros lugares donde no hay sufrimiento. And that's what Krishna's trying to show us. Es lo que Cristo nos está tratando de mostrar. And when we see suffering, Y cuando vemos sufrimiento, really Krishna's saying, Krishna está diciendo, hello, hello, you made a bad choice. hicieron una mala decisión al venir acá. It's not going to be perfect here. Aquí no va a ser perfecto. That's the message. Ese es el mensaje. Right? And Krishna's saying, I've created something better. Krishna está diciendo, yo he creado algo mejor. And if you take Krishna consciousness, even in this world you'll be happy. Y si toma la conciencia de Krishna, inclusive en esta vida, ya va a estar feliz. Despite the misery. A pesar de las miserias. And you'll be eternally happy with me in the spiritual Y world. luego irá donde mí, al mundo espiritual, donde van a ser eternamente felices. Sometimes the question is, why did we decide to come here? A veces la pregunta es horas de decisiones para quedarnos en este mundo. Why did I turn my back on Krishna? ¿Por qué he dado la espalda a Krishna? That's not the most important question. Esa no es la Most pregunta más important importante. is why am I turning my back now? That's the Lo question. importante es por qué le estoy dando la espalda ahora. That's the question. Esa es la pregunta. Requires some intelligence. Se requiere inteligencia. Prabhupada said that. You have to have some intelligence to Srila take this Prabhupada spiritual. decía, se necesita inteligencia para tomar la vida espiritual. And you have to have some self-love so you take advantage of what's given to you. Y uno tiene que tener amor propio para tomar el beneficio de lo que se ha ido dado a uno. One time I asked Prabhupada, why does someone become a devotee? He said, they're fortunate and they're intelligent. Alguien le preguntó así a Prabhupada, ¿cómo es que uno se hace un devoto de Krishna? Dice, porque son afortunados y son inteligentes. But the fortune is actually being created by ourselves because we're accepting the fortune that's given us. And most people don't accept it. Pero la fortuna ha sido creada por nosotros mismos para poder nosotros apreciar lo que se nos está dando. So to be fortunate means you have to accept fortune that's being given to you. Ser afortunado significa abrir la mente a obtener esa misericordia, And then lo que take se it- está siendo dado. Yeah, and take advantage of it. Y tomar full, y tomar ventaja. Una pregunta más. ¿Verdad? ¿Cuál sería la mejor herramienta para controlar la lengua y la mente? What will be the best tool to control the mind and the tongue? The best tool. Well, obviously the tongue is just reflecting what's in the mind. Obviamente la lengua simplemente refleja lo que está dentro de la mente. But in Sanskrit, mind
And intelligence, consciousness, soul, all have the same name. Pero en sánscrito, la mente, la inteligencia, la conciencia, el alma, todos tienen el mismo nombre, Atma. So what's in your consciousness is going to be in your mind. Lo que está en su conciencia va a estar en su mente. And what's in your consciousness is how you see others and the world. Y lo que está en su conciencia es cómo ve usted a todos y al mundo. What you believe about life. ¿Qué es lo que usted cree de la vida? What you believe about everything. ¿Qué es lo que cree acerca de todo? The foundation of your thinking. Esa es la fundación de su manera de pensar. So here's the good news and the bad news. Aquí están las buenas nuevas y las malas nuevas. You can't change your thinking without changing it on a subtle level. Uno no puede cambiar su manera de pensar sin cambiarlo en la parte más sutil. Because you have your conscious thoughts, but you have your subconscious. Uno tiene pensamientos conscientes, pero también los pensamientos inconscientes. And that's why a lot of times people try to change their thinking, but their beliefs don't change, that they have the same thoughts. Uno trata de cambiar la manera que piensa, pero a veces no cambia el corazón, lo que cree en el corazón. Like, if I want to change and only speak nicely about others, Si yo quiero cambiar y solo hablo muy bien de otros, I have to change my beliefs about other people. tengo también que cambiar cómo creo a la otra, cómo pienso de las otras If personas. I have the same beliefs, I'll say the same. Pero si no creo en las personas, ¿cómo voy a amar a las personas? And if you have about 15 hours, I can just take you through a whole workshop on beliefs. Pero si tuviera unas 15 horas, puedo llevarles por todo la lección de cómo tener ese conocimiento interno. And in this workshop, you'll very clearly understand what I just said. Controlling the mind is just the effect of something deeper that has to be changed. Y en este seminario que Maharaj tiene, usted podría entender perfectamente cómo controlar la mente es primero cambiar profundamente la conciencia. Have you ever said, I'm going to do this? ¿Cuántas veces ha dicho, voy a hacer esto? That's it. Eso lo hace. And you did it. Y lo hace. Like for 1 day, 2 days, Por un día, 2 días, 3 días. and then after that, Luego después, lo mismo. algo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? El corazón, lo mismo. Porque el corazón todavía no se ha cambiado. So, different thoughts for a few days. Diferentes tipos de pensamientos por pocos días. The mentality hasn't changed. La mentalidad no ha cambiado. So the mentality creates the old program. La mentalidad crea el programa antiguo. So we have to do some reprogramming Tenemos que reprogramar to see things differently. para ver las cosas diferentes. Y cantar. En chant, sí. Chant, yes. That's the powerful, yeah. Lo más poderoso. Change the way I see myself, see others. Eso cambia cómo me veo a mí mismo, cómo veo a otros. I begin to respect others more. Empiezo a respetar a los otros más. Relationships change. Las relaciones cambian. Todos. Todo Todos cambia. beneficios. Sí, todo es beneficiado. It's a big topic. Es un tópico muy amplio. But the topic is conditioning. Pero el tópico es condicionado. If you want to do something differently, you have to change your conditioning. Si uno quiere hacer algo diferente, tiene que cambiar el condicionamiento que ya tenemos. You stop now? Para dejar ahí más Or you want to keep going? si quieren continuar. Muchas gracias. Pablito tiene una pregunta más. Yo tengo una pregunta difícil de concebir sin especulación, que es, o sea, los Vedas hablan de la historia universal, entonces, ¿todas estas historias tal vez pasaron en otros planetas o solo recoge la historia del planeta Tierra? Porque Krishna vino al planeta Tierra, ¿no? Pero así como hay este planeta, hay planetas simultáneos, materiales, donde Krishna también va, ¿o cómo es? Si estas historias happen only here, when other planetary systems
Only here will Krishna come, or Krishna comes every place. Every universe Krishna goes. En cada universo Krishna va. And everything that Krishna did on this planet, Y todo lo que Krishna hace en este planeta, he's doing somewhere right now in some lo universe. está haciendo en otros lugares, en otros So universos. when you read a pastime, Cuando usted lee estos pasatiempos, Krishna just did that on some universe. ya lo ha hecho eso ya lo ha hecho en otro universo. He's just going to start doing it in another Y universe. lo va a hacer en otro universo. And all of those pastimes. Y todos sus pasatiempos. You know, we can't see Krishna within 3 dimensions. No podemos ver a Krishna en 3 dimensiones. It's different. Es muy diferente. Yeah, but, and Krishna's coming in animal forms also. Krishna viene inclusive en formas animales. Okay, why don't we finish? Yeah, yeah, so- Okay, good. Muchas gracias. Ahora es una pequeña introducción. Panchito, ya le introducí. Paulito es un artista dedicado a aprender el arte. También Paulito lo conoció, arquitecto. Es un muy buen amigo que ha estado en contacto con el templo José ya desde hace los 30 y pico de años. Estuvo viviendo un tiempo en el templo también. Nunca pude olvidar a Cristo. Usted es basketball player. What else? Por acá, por los demás, yo conozco a la esposa de Panchito, Silvia, y es profesora, pero también leen el Bhagavad We finished already. Allá está Katy, también que empezó a venir hace unos 2 meses, está cantando, ha cambiado su dieta, está muy bien. Amigo de 4 meses, qué bueno, muy contenta con sus hijos, todos amigos. Julio es un amigo mío nuevo de Club de Ajedrez y él También ha venido varias veces, Julio. Él tiene una cierta iniciación en qué es, Julio. Perdón. Preséntate. ¿Cómo es tu iniciación? Yo soy Julio Mocoso. Julio Fui pediatra, estoy retirado ya. Ya es retirado, Estoy doctor jubilado. pediatra, he was taking care of children. ¿Tienes tu iniciación? Sigo las lecciones de Paramahansa Yogananda, que también sí, el Bhagavad Gita. Yeah, also follow Paramahansa. Yes. So thank you so much, Maharaj. You're wonderful. Gloria. My pleasure. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki Jai. Bhakti Vrinda ki Jai. Jai Gautamanan. Haribo. Afuera, en el restaurante, un poquito de pasado, por favor, acompáñenos. Ой, довелось. Okay. Mande. Can you translate?